Hola, buenas tardes. Bueno, estamos esperando a Jerónimo Bravo. Este hombre tan guapo es el que se va a conectar ahora. Bueno, estamos esperando a que se conecte Jerónimo Bravo, que es nuestra... Buenas tardes, Hola, Jerónimo. ¿me ¿Qué tal? ¿Cómo oyes? estás? Te digo perfectamente. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Realmente, Muy bien, no sé muy si me bien. ves la Oye, cabeza completa. sí, te voy a pedir que muevas el teléfono, ¿no? Para que se vean esas Eh, melenas que nos es el llevas iPad. hoy. Pero vamos, no da más de sí a la mesa, está muy lejos de mí. Estás muy lejos. Bueno, Sí, pues ya está. así perfecto. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por acceder a este ratito que te vamos a robar todos. Como te contaba el otro día, estamos en las jornadas de formación del módulo de valoración de la condición física en el bloque específico del curso de maestros de esgrima que hacemos la Federación Española, Real Federación Española de Esgrima junto al Consejo Superior de Deportes. Y bueno, yo soy el responsable de la formación de la valoración de la condición física. Y bueno, pues debido a quién eres y a lo que te dedicas desde hace muchos años, pues me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, ¿no? Porque seguro que aunque tú no eres esgrimista, eres entrenador de atletas, de fondistas, Pero lo fui. fuiste esgrimista, bueno, claro, en Inés, ¿no? No, no, acuérdate cuando íbamos al Bueno, es colegio. verdad. Bueno, es que ya un poco como anecdótico, Jerónimo y yo nos conocemos desde hace, ya no se puede decir, ¿no? Porque ya han pasado muchos años. No. Y éramos juntos de Uf, compañeros de colegio, cuando éramos muy pequeños. Y bueno, pues la Federación Española ya sabéis que siempre hace promociones en colegios. Y Jerónimo fue uno de esos alumnos, aunque pues luego le llamaron más las zapatillas. sí, estuve 2 años haciendo esgrima, o año y medio más bien. Qué bueno, qué bueno. Pero algo sé. Sí, Algo sí. hice, vamos, algo hice, mejor dicho. Bueno, pues mira, sin acordarme de eso, nos va a valer entonces todavía más tu opinión, aunque aquello, otra experiencia con los mismos fuese anecdótica de hace Pues muchos años. Bueno, vamos a presentar a Jerónimo. Jerónimo, por un lado, es licenciado, ahora graduado, ¿no? Pero bueno, licenciado en psicología, si no me equivoco, además de ciencias de la actividad física y el deporte. Ayer le preguntaba que cómo quería que le presentase, porque para mí es Jero, no es Jerónimo Bravo, el nombrado entrenador. Y me decía, bueno, me mandó un par de cosas y me gustó una de ellas del 50 aniversario de la Federación Española de Atletismo, que le presentaban como el entrenador español con más medallas en competiciones internacionales, ¿no? Luego le preguntaba un poco por sus Juegos Olímpicos, ha estado presente en 5 Juegos Olímpicos, más este que tenemos raro de 2021, que ya tiene atletas clasificados. Lo malo, que en esos 5, casi 6 Juegos Olímpicos, si no me equivoco, no has tenido representación española, siempre ha estado con fondistas de otros extranjeros. países, con extranjeros, que además todos han cosechado resultados importantes. Ayer le decía a Jerónimo, te tengo que presentar como el entrenador también, uno de los 3 entrenadores del famoso Breaking Two, creo que se llamaba, ¿no? Que Ujú. fue el experimento que hizo una marca deportiva de esa que llevas puesta en la chaqueta, para intentar batir el récord o intentar bajar la marca de las 2 horas del maratón. Y pues solamente había 3 atletas con sus 3 entrenadores. Y bueno, una experiencia curiosa aquella, ¿no? Ha sido súper mediática. Sí, fue para deportes minoritarios como puede ser esgrima o atletismo el estar en todos los medios de comunicación. Recuerdo estar ahí enviados en Monza, el país, para hacer un especial en el Dominical. Sí, fue algo para lo que acostumbramos, algo mediático, sí. Claro. O yo mismo ir a hablar, bueno, que no sé, el transistor con José Ramón de la Morena 3 veces, en Mm. persona, en el estudio, sí, fue algo Algo diferente. diferente, ¿no? Bueno, más anecdótico sería para la esgrima, que sí, de verdad, es un deporte minoritario. O sea, el atletismo juega casi en la liga próxima, no al fútbol, pero de los que más se acercan, el deporte rey para empezar, ¿no? O sea, que, bueno, jugamos en ligas diferentes. Y con lo anecdótico que supuso todo aquel reto, bueno, que tú me imagino que cosas muy parecidas han vivido durante mucho tiempo, pero yo me acuerdo que me contabas cómo estaba la valoración fisiológica. Vamos a hablar de la valoración, o vamos, es una conversación casi más anecdótica, de la valoración de la condición física, pero hubo mucha valoración del rendimiento fisiológico realmente, ¿no? Que me contabas cómo estaban ahí. Sí, sí, Sí. el proyecto como tal comenzó con un estudio de
pues de casi todos los fondistas importantes o todos los fondistas importantes de la marca en ver qué posibilidades fisiológicamente empíricas al tiempo tenían de poder romper esa barrera. Y en base a eso se hizo la selección, en base a pruebas de laboratorio y pruebas de campo, pero sí para ver qué parámetros a priori, a ver, ya podemos meternos en batalla de algo que no se ha hecho nunca, ¿cómo se puede ver cuáles son los estándares necesarios para hacerlo? Es decir, es medir lo inmedible. Pero bueno, Claro, sí, en base a X parámetros de algo que nunca se ha hecho, pues se le seleccionó, sí. claro. Bueno, un poco también de forma anecdótica la explicación es que si quieres ponerte a 300 kilómetros por hora en un coche y cuentas con un coche que ni siquiera en fábrica ha conseguido, o sea, no tiene capacidades, es imposible, ¿no? Luego está todo el tinglado que montasteis y luego, por supuesto, el entrenamiento y toda la carne que pusisteis en la sartén, pero bueno, pues eso es una parte que es la valoración fisiológica, ¿no? Es determinar los condicionantes y en un deporte tú estás acostumbrado a jugar bueno, a jugar en las grandes ligas del atletismo, ¿no? O sea, al final siempre tienes mucha vinculación con Eritrea, todos tus atletas, uno de ellos es el más famoso desde mi punto de vista de lejano está ese, ¿no? Que era uno de esos tres atletas. Y lo que pasa en la esgrima es un deporte que es como todo lo contrario, ¿no? O sea, que realmente la condición física, por supuesto, es importante en todos los deportes. Como decía Jorge Pina, que no te ganen por falta de física, ¿no? De físico, que te ganen por otras cosas, pero no porque no pueda seguir la intensidad, el rendimiento en el asalto, ¿no? Ayer te preguntaba, ¿cómo medís vosotros la condición física? O sea, realmente en vuestro deporte la condición física y el rendimiento puro y duro coinciden, a diferencia de otros muchos deportes, como por ejemplo la esgrima. ¿Qué hace respecto a estas cosas? Claro, a ver, es un deporte en el cual los deportes se dividen en según digamos, el fin. Están los deportes técnico-tácticos y están los deportes, vamos a decirlo, físicos 100%, como puede ser el atletismo. Medir los parámetros físicos o fisiológicos de condición de un atleta es medir su estado de forma realmente. Con lo cual, al final, es muy difícil evaluar aquello que va a evolucionar y va a determinar el rendimiento. Es decir, tú puedes tener unos parámetros X en un momento de temporada que te van a decir a priori el potencial que ese deportista puede alcanzar en un parámetro concreto, pero eso va a medir uno de los valores solamente. Lo ideal es ver la combinación de diferentes factores que al final lo repercute. Es decir, un fondista no solamente es la capacidad que tenga de aguantar, la capacidad que tenga de aguantar combinada a la resistencia específica para aguantar en ese rendimiento de esa contracción muscular y combinado con la capacidad de tener la velocidad máxima de ese rendimiento. Existen pruebas, evidentemente, en las cuales yo no. Muchas ocasiones son más pruebas estándar y más pruebas de salud que pruebas de rendimiento, pero creo que al final lo que evalúa, al menos en mi deporte, es el ojo del entrenador en el conocimiento que tiene del atleta y el desarrollo a lo largo de la temporada y a lo largo de los años. Pero Bueno, existen las típicas, por ejemplo, las típicas pruebas de lactato, evidentemente, que según qué sector hay una serie de pruebas estipuladas que miden una cosa, pero que son demasiado artificiales, en mi opinión. ajá. Sí, ayer cuando hablábamos, la impresión que me dio, la opinión que tienes acerca de las valoraciones, bueno, pues que están muy bien, pero que los movimientos se muestran dando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando estaba buscando la foto para ponerla en esta foto que salías con Tadej, etcétera, etcétera, Uh-huh. era de una entrevista que te hacía un medio de comunicación y había entrecomillado, no hay patrones a la hora de entrenar, que viene a toca un poco, no sé a qué te referías exactamente, pero toca un poco también esto. A ver, yo creo que el primer día que fuiste a esa clase, a todo el mundo le explicarían, o a clase, o al menos a teoría de entrenamiento, o como se llamen ahora, que han variado todo, el entrenamiento es individualizado. Es decir, si tú tienes una teoría, un patrón estándar, que es lo que suele ocurrir, o los famosos grupos de entrenamiento, en el cual el entrenamiento tiene que ser así, estás ya rompiendo la primera regla de la teoría del entrenamiento, que es que el entrenamiento es individualizado. Es decir, depende del sujeto al cual va destinado, tienes que afrontarle el mejorar su rendimiento por un camino o por el otro. Incluso en el mismo corredor hay más especialidades, unos se caracterizan por unas cosas y otros se caracterizan por otras. Unos tienes que mejorarlas de una manera, otra de otra. Entonces, sí, a eso me refiero. No hay patrones en el sentido en el que todos saben que un maratón son 42 kilómetros, todos saben que tienes que ser muy resistente, pero no todo el mundo lo puede entrenar de la misma manera. Ni debe entrenar de la misma manera porque no hay. Eso creo que sí está demostrado científicamente.
no hay dos seres humanos iguales, Claro, con lo cual no puede haber dos planes de entrenamiento iguales. ya. Bueno, esto luego nos complica bastante la asistencia a los entrenadores, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues No, no, está claro, está claro. pero es el leitmotiv del entrenamiento. Es decir, si no sería, como suelen decir, el plan de entrenamiento hechos con una Churros, ¿no? churrera y dándolos para todos lo mismo. Bueno, pues habrá quien lo haga, pero creo que eso es los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos del entrenador, uno debería ser el entrenamiento es individualizado. Ujú, cierto, cierto. Luego me decías que había un par de herramientas, yo te preguntaba, ¿no? Bueno, este curso, este grado superior, tiene dos partes, el bloque específico y luego el bloque, bueno, el bloque común originalmente y luego el bloque específico. Y en el bloque común se ve un poco todo por encima y todo tiene que ver bastante con lo que estás contando, ¿no? Con los test. O sea, parece mentira que un entrenador de atletas de verdad, de alto élite, ¿no? Directamente, de alto rendimiento como eres tú, o sea, al final está tildando las pruebas de como de muy generales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unas pruebas que hemos ido desarrollando algunos entrenadores que las utilizamos realmente para mirarnos el ombligo, o sea, al final para comparar peras con peras y ver cómo evolucionan nuestros deportistas, pero es curioso, ¿no? Que un entrenador de tu nivel al final diga esto, ¿no? Que es el deporte encima físico por excelencia, ¿no? Que es ciclismo y Claro, tu prueba. a ver, porque a ver, yo entiendo que hay una área de investigación que se llama la estadística que tiene que estandarizar patrones para poder ser estudiados. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que esos patrones seguramente recogerán al 80, al 70, al 90% dentro de los rangos que dan los valores que den los sujetos de cada deporte. Ujú. Pero hablamos de la excepcionalidad entendida como a quién va dirigido y a sujetos que son, es decir, un atleta que es cuarto del mundo, hay tres en el mundo que le ganan. Seguramente esos parámetros de algo o de muchos de esos factores que están estandarizados y medidos y en estadísticas, pues seguramente no estarán recogidos porque se salen de la norma. Es decir, que a mí me digan que un VO2 máximo de un corredor de maratón de 2,6 tenga que ser 87, puede ser válido. Pero dentro de esos habrá que ver cuál es, si tú tienes uno de 2,5, ese valor ya se va a quedar corto, porque no está estandarizado, porque es algo diferente, lo de 2,4, lo de 2,3. Y eso a su vez interactúa con otros muchos valores. Y es lo que queda en las estadísticas, en mi opinión, cojas. Es decir, no solamente se trata de, en mi opinión, y con el poco que sé de estadística, no se trata de estandarizar datos o estandarizar pruebas, sino la interacción de cada uno de esos datos en el rendimiento de un deportista, que es lo que configura el deporte, es decir, la esgrima. La esgrima está compuesta tendrá datos de velocidad, tendrá datos de potencia, tendrá datos de salto, pero cuando está combatiendo, todos esos datos interactuando darán un valor X. Ese valor X es lo que le interesará al entrenador. La Exacto. combinación de fuerza, velocidad y resistencia, o de fuerza explosiva o lo que quieras, en el momento de hacer la aproximación, el fondo, lo que sea, es lo que va a decir que ese tío es el cuarto del mundo, el primero, o es un tirador de nivel nacional. Y es lo que falta. O sea, son departamentos demasiado estancos. O si hay interacción, yo no los conozco, esas estadísticas Claro. interactuadas. Claro, claro, es verdad. Ayer leía un artículo a todo esto, claro, preparando el tema de, bueno, Diana Bianchedi era una italiana súper de alto nivel fuerte femenino, que ahora, no sé exactamente, yo pensé que se dedicaba a otra cosa, pero ya he leído varios artículos suyos y uno decía que, bueno, que el rendimiento de la esgrima, que es súper importante, o la condición física es súper importante, pero al final en un asalto hay veces que tácticamente cambia tres, cuatro veces y el deportista tiene que estar capaz de, o sea, ser capaz de estar atento a lo que ocurre o sea, que al final hay un factor que es la cabeza, que la esgrima influye en muchas cosas y luego influye también el árbitro, ¿no? Influye en muchísimas El cosas, VAR, ¿no? Pero es... ahí no hay VAR todavía, ¿no? Bueno, no, no, sí Sí, tenemos VAR y ahí llega vale. un momento, se dibuja como el fútbol americano, además los que antes hacían aquello, pues nosotros ya lo hacemos, pero bueno, al final siempre es el criterio muchas veces subjetivo que no siempre cambian las decisiones o las escuelas de arbitraje determinan que las acciones son más una cosa u otra y que no nos gustan. Y ayer me decías que yo te preguntaba, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que están tan de moda las aplicaciones móviles para, bueno, las tuyas, que cuántos kilómetros hemos hecho, a qué tiempo, etcétera, etcétera, las que se van un poco más a lo mejor a nuestro trabajo, que nos dicen, por ejemplo, la del salto vertical, salto horizontal, ahora hay una de cambio de dirección también, de COD. Bueno, estas son realmente como muy estándar que, bueno, que nos ayudan a los entrenadores. La de salto se está empezando a utilizar un poco en la esgrima. Tú me decías que utilizabais dos cacharritos con algunos atletas, que uno de ellos era Moxie, si no me acuerdo, si no me equivoco.
Y otro es y, strip. y otro, A claro. ver, son cosas muy sencillas en otros deportes. En el ciclismo es algo frecuente hace ya muchos, muchos años. De hecho, si vosotros veis cualquier retransmisión del Tour de Francia, especialmente en Eurosport, están continuamente comentando sobre la potencia, el potenciómetro que llevan los ciclistas y que si el ciclismo actual viene condicionado completamente por la obsesión por medir la potencia. Bueno, pero al final son herramientas que realmente miden más lo que se trata de medir, que es la dosificación del esfuerzo para llegar a un máximo rendimiento sin alcanzar la fatiga. Y son valores mucho más reales, en mi opinión, que lo típico que es el pulsómetro o trabajar por frecuencia cardíaca. Yo trabajo con potenciómetro y con Moxi hace ya unos cuantos años y creo que es algo que ahora mismo en España lo hace poca gente, pero ya lo hace más gente que hace 2 años simplemente. Este verano o este verano sí, con la pandemia, yo me he aburrido más a ver mucho tipo de corredores que ya empezaron a llevar el aparatito en la zapatilla, pero creo que al final de eso lo que hace falta es, uno, la interpretación correcta, dos, el segundo aparatito que creo que ayuda, que es inteligente, que porque además te da unos valores de oxigenación que no da el otro, que es por lo que el otro viene de potencia. Todo eso te da información que tiene que ser cribada por lo más importante en este caso, que es el entrenador. Y a partir de ahí será interpretada para cada atleta en este caso. Sí, son herramientas. Creo que el problema que tenemos en el atletismo o el esgrima o eso, que es que los deportes que mueven dinero no les interesa la área de investigación del entrenamiento. ¿Por qué? Porque son deportes básicamente técnicos. Es decir, el fútbol, evidentemente, estas cosas se las podría plantear. El breaking tú que hablabas antes, eso para el fútbol es un chiste. Lo que pasa es que no lo necesitan. Entonces, no hay suficiente investigación. Quizá el ciclismo sea dentro de los deportes físicos, vamos a decirlo así, el que tiene más medios. Pero es como demasiado cerrado y demasiado sesgado y demasiado también en muchos casos nosotros mal considerado porque está asociado a que los fisiólogos del ciclismo hacen siempre cosas raras. Pero al final lo que trabajan es con herramientas que son lo que después nos llega a todos nosotros. ¿Eh? Cuando los ciclistas estaban con los polar, en el atletismo prácticamente no se utilizaba y después llegó a otros lugares y al final así es lo que va dando. Son herramientas que creo que hay que añadir, que no son complicadas, que no son caras y que dan información útil y real. Lo que pasa es que eso también hace que el entrenador, en esos mandamientos, ¿no? El entrenamiento individualizado, si tienes, o sea, al final limita en la capacidad de tiempo de poder entrenar. No. Bueno, vamos a ver, claro. Todo depende a ver, evidentemente, el problema principal es que cada atleta individual, de alto rendimiento que tenga un plan individualizado, cuanta más información tengas, por un lado, más individualizado va a ser y por otro lado, más Claro. dedicación va a requerir. La cuestión será saber, a ver, pues no sé cómo decirlo. Primero, no todo el mundo puede entrenar a 200 atletas, Claro. porque entonces el entrenamiento individualizado no No existe. aparece, claro. Habrá que ver qué es lo que consideras atleta de alto rendimiento. No todo aquel que es el mejor de su país es atleta profesional, pero sí puede ser de alto rendimiento, que son matices diferentes. Y luego ya es cuestión de elección. Es decir, yo no voy a entrenar más atletas de los que puedo entrenar de la manera que considero que debo de entrenar. Por el hecho de almacenar o decir entreno, no. Eso ya es cuestión del sistema de trabajo de cada entrenador. Evidentemente, si tienes 200 atletas es imposible llevar al detalle Absolutamente todos todo, esos ¿no? datos. Claro, a ver, es posible, pero no harías otra cosa. Entonces, si eres profesional, pues deberías también poder. Pero ya entramos en otros factores. Ujú. Y a la hora de la verdad, estas herramientas. Bueno, luego hablábamos también el otro día de que esto lo hablábamos por los mensajitos, lo de los atletas longevos, no longevos, ¿no? O sea, ¿cómo crees que hace muchos años, te acuerdas en una cena que hablábamos o contabas que los deportistas cada vez son más mayores, que cada vez están echando más kilómetros en vuestro deporte, ¿no? Que están y es verdad, ¿no? O sea, al final Rafa Nadal ya empieza a ser mayor, Carolina Marín el mayor, hay muchísimos deportes que siguen teniendo personas arriba que están aguantando. Esto tiene que ver claramente con qué, desde mi punto de vista, con la participación del entrenamiento invisible, ¿no? Todo lo que viene Sí, alrededor del estilo. pero yo creo que también es ley de vida. Es decir, tú piensas cuando tú tenías 10 años, ¿cómo veías a un señor de tu edad? Ya. Es decir, 40 años de ahora no son 40 años de hace 20 y 50 años de ahora no son 50 años de hace 25. La longevidad es mayor, la esperanza de vida es mayor, la calidad
alimentación, hábitos de vida, etcétera, etcétera, es mejor. Es decir, a los no deportistas es más fácil llegar a más mayores con mayor calidad de vida. Evidentemente, un deportista de altísimo rendimiento que tiene a su servicio todos los sistemas de entrenamiento, mejor. Se ha avanzado en teoría del entrenamiento, se ha avanzado en sistema de entrenamiento. Antes había entrenamientos que eran atentados contra la salud en todos los deportes. O en algunos deportes directamente a lo mejor no se entrenaba. Fútbol, baloncesto, es decir, no era raro ver jugadores de baloncesto o jugadores de fútbol, hablo de deportes profesionales, con barriguita. Ya. Eso ahora es Sí, impensable casi ni en vacaciones. Al final, pues eso es una mejora de la calidad de vida, una mejora de la esperanza de vida, una mejora de la raza, una mejora de los planes, de los sistemas de entrenamiento y también en muchos deportes, bueno, algunos, una mayor posibilidad de profesionalización. Ujú. No, bueno, está claro que esto es la suma de todo, pero es Efectivamente. verdad que al final todo el mundo tiene esas mismas herramientas y no todo el mundo juega las cartas de la misma manera cuando al final tú eres famoso por... Ayer te preguntaba, digo, oye, que tal vez se lleva más alto nivel, ¿cuánto habíamos calculado? 19 años, ¿no? O sea, 19 años... O sea, que al final todo Sí, el mundo bueno, juega con las mismas cartas, tú a lo mejor tienes máquinas mejores que otros, pero pero hay cartas igual de buenas que máquinas igual de buenas que las tuyas que están por ahí danzando, ¿no? Entonces, Pero es que hay una cosa que nunca va a igualar a una máquina, que es la destreza profesional o la competencia profesional de cada uno de las personas en su trabajo. Sea un entrenador, un fontanero, un arquitecto. Es decir, cada uno hace su trabajo de una manera y tiene una filosofía. Es decir, mi idea es que los atletas no tienen que durar 2 años o 3 o 5, tienen que ser lo más longevos posibles sin que eso implique una pérdida de rendimiento, más o menos sabiendo que no es fácil, que la cabeza muchas ocasiones acompaña al cuerpo, lo he conseguido. Pero bueno, porque yo creo que soy de quemar etapas. Es decir, yo considero que los atletas, aunque sean de élite, son atletas en formación. La gran ventaja que puedo tener es que la mayor parte de mis atletas no me han llegado siendo buenos, me han llegado siendo jóvenes, que no es lo mismo. O sea, no ya. me han llegado siendo campeones del mundo. Yo he podido formarlos en muchas ocasiones. Y eso te permite saber que hay una etapa que es la previa a la otra, que es la previa a la otra, y que todo tiene que llegar cuando coincida el mayor grado de esplendor físico. Teóricamente, casi siempre es una edad cronológica en ese momento. Y más o menos, pues creo que una cosa con otra y un poco de suerte ha funcionado. Sí, sí, no, Pero sí, es cierto que sí, que tengo letras que se jubilan muy cerca de los 40. claro, fíjate. Bueno, una de las cosas que también me comentabas de hace mucho tiempo, que la diferencia muchas veces con los atletas con los que has tenido suerte, de que tú se lo has inculcado, pero muchos de tus atletas vienen temporadas contigo, pero luego viven muy lejos, ¿no? Ujú. El descanso es una cosa que me decías que era como que diferenciaba a los buenos de los no tan buenos, ¿no? Que era que hay gente que se iba al centro comercial cuando terminaba la sesión de entrenamiento y que la mayoría de los tuyos, casi sin decirles nada, sabían que al día siguiente tocaba batalla y que volvían a batalla de entrenamiento, no batalla de competición, ¿no? Claro, a ver, el entrenamiento invisible no es solamente ir al fisio, no solamente es tomarte unas vitaminas o no solamente es, no sé qué decir, cualquier otra cosa, digamos, obvia. Si no me equivoco, aún no hay ninguna investigación que no diga que el momento en el cual más rápido y mejor se regeneran las células es la fase de sueño. Creo que no ha habido cambios. Con lo cual, si tú consigues dormir lo que tienes que dormir a la hora que tienes que dormir y no se duerme igual por momentos, por ciclos, ¿cómo se llama? Ciclos estos del sueño, ciclos del sueño, de día que de noche, regeneras más y descansas mejor. A eso añádele que considero que un atleta profesional o un deportista profesional es deportista profesional, como dicen los modelos, 24, no, 365, 24/7. Es decir, todo el año. Ya. Las vacaciones no son para hacer lo que no has hecho durante el año, son para descansar más. Y es la diferencia. O sea, no se trata de que un atleta, porque esté de vacaciones, se acueste a las 5 de la mañana o se exceda en la comida, en la bebida o en el cachondeo. No porque eso al final se paga o eso a corto plazo. Es decir, lo que tienes que intentar es ser profesional los X años que va a ser, que no va a ser toda tu vida, todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso implica descansar como un profesional también. Y no es lo mismo descansar que desfasar. Es un Claro. matiz diferente. Y eso marca diferencias, evidentemente.
Pues a colación de esto, que era por donde iba a ir la pregunta, es la valoración también del sueño, ¿no? Que siempre hablamos de la condición física, un factor importante es la recuperación, el descanso, y el entrenador de Mireia Belmonte, el holandés que no recuerdo su nombre, decía hace 2, 3 veranos que habían llegado a un acuerdo con una marca de pulseritas y que él no solamente trabaja con alto rendimiento, sino con jóvenes que están llegando al alto rendimiento y que él veía que los nadadores entrenan siempre muy temprano, ¿no? Es una costumbre que está institucionalizada en ese deporte. Y luego los jóvenes ahora tienen el problema con las maquinitas, ¿no? O sea, que al final partidas se Sí. hacen tarde, etcétera, etcétera, y van acortando sueño. Y él decía que con estas máquinas lo que conseguía, claro, tú ya no puedes meter en la cama a un niño o a un mayor y decirle, venga, cierra los ojos y duérmete, ¿no? Entonces él decía que con esto que iban a conseguir, pues saber en qué fases se encuentran, etcétera, etcétera, en qué fases del sueño se encuentran, cuántas horas han descansado, si han estado moviéndose o no moviéndose, ¿no? ¿Vosotros utilizáis alguna herramienta de estas para valorarla? Bueno, tú o sabes que hay gente que se dedica a tu deporte a valorar Sé, esta... a ver, sé que a ver, en el caso de los míos, el 90% no hace falta porque son como marmotas humanas. Es decir, tú los dejas 10 minutos sentados y se duermen. Y no te estoy exagerando. Y esto estamos hablando, perdóname, ¿de quién que se ha cortado? ¿Cómo? ¿Les dejas 10 minutos a quién deportistas? No, digo que cualquiera de mis, o que el 90% de mis deportistas los deja 10 minutos sentados y se duermen. Ya. Es decir, no hay, en ese sentido no tienen problema. Pero lo que está diciendo el entrenador de Mireia, que es el francés que comentabas, Ah, y otros francés. muchos, es obvio. Vamos a ver. En primer lugar hay dos cosas. Uno son la fase del sueño y otro son los biorritmos. La fase del sueño, los biorritmos estarán condicionando muchas veces la fase del sueño. Pero también está demostrado que si no existe esa adaptación, el sueño no es de la misma calidad. Es decir, si tu biorritmo dice que tú tienes que descansar de 11 de la noche a 6 de la mañana inhalando con lo de antes, descansas en vacaciones a las 6 de la tarde, el sistema nervioso central, que es el que dirige todo tu cuerpo, no está en la fase que debería estar, sino está en otra fase diferente. La regeneración que se produce es menor, de inferior calidad. Sé que en Estados Unidos hay grupos que han llegado a medir eso, pero creo que al final es algo tan de sentido común creo que es la mayor característica la gran característica que debe imperar en todo entrenamiento, que tienes que dormir cuando es de noche y entrenar cuando es de día. Que si tu hora de competición, por ejemplo, en los fondistas, en los maratonianos, el 90% de las ocasiones va a ser a las 8 de la mañana, tú tienes que entrenar a las 8 de la mañana. Es que simplificar, o sea, son explicaciones tan obvias que al final creo que se olvidan. Con lo cual tienes que dormir a las 11 de la noche o a las 9 de la noche, que está demostrado que estar en la cama despierto no descansa las piernas en todo caso, pero si tú estás con el iPad viendo Instagram, estás en una videoconferencia o estás con los marcianitos, el sistema nervioso central está acumulando fatiga, porque está en un estado de vigilia, está en un estado de excitación. Y si el sistema nervioso central no encuentra ese equilibrio, no se regenera igual. Pero eso no es una cosa que yo sepa, es que es algo tan obvio como que eh, cualquier persona que no se pueda estar viendo y que trabaje de administrativo en una oficina, cuando está todo su día en un ordenador con más tiempo del normal, se mete en la cama y está inquieto. Cualquier persona que no se esté viendo y se va de cachondeo, sabe una de dos, o que vuelve con tal borrachera que cae redondo, o que se mete en la cama y da vueltas. Cada uno a su nivel y cada uno en sus circunstancias es consciente de eso, otra cosa es que quieran mirar a otro lado. Ya. Bueno, esto es la pelea que tenemos con los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes esto... No lo que entienden. no lo entienden, no lo Pero entienden. los jóvenes, y no lo están. A ver, jóvenes son todos los deportistas hoy en día. Lo que ocurre es que un deportista de 30 años que sigue siendo joven de hoy no es como un deportista de 30 años hace 15. Es decir, Ya. sin que se ofenda a ninguno de los que me está escuchando, el grado de madurez personal que tiene un deportista de 30 años hoy no es ni aproximadamente cercana a la que tenía un deportista de 30 años hace 15. No por todo, pero porque la sociedad es así. Lo que ocurre es que al final los que tienen las ideas más claras suelen ser los que ponen los puntos sobre las IES y suelen hacer las cosas mejor. Ujú. Oye, y un poco por ir zanjando la primera actividad era un poco cuestionario de sí o no para ubicar un poco a todos las personas que se están formando en este curso, que es el de máximo nivel, o sea que ya tienen experiencia como entrenadores, posiblemente con muchos trabajan con deportistas jóvenes y algunos ya con deportistas de lo que en esgrima se llama alto rendimiento. Tú llevas registros de las marcas seguro, pero registros de todas las cosas paralelas, o sea, valoras de verdad, al final valorar el medir y comparar, ¿no? Valoras todas estas cosas que hay próximas ya, no solamente la condición física, sino el descanso,
y lo tienes en cuenta según en qué momentos de la temporada, momentos de las competiciones, o etcétera, etcétera? A ver, yo no lo tengo escrito, Ajá, pero te puedo asegurar que conozco más o menos la vida, milagros de claro, todos mis atletas y sus vicisitudes de los últimos 15 años. Sí. A ver, yo tengo una parte que de información psicológica que creo que al final me condiciona en muchas ocasiones a la hora de afrontar al deportista como lo que es, que también es persona. Pero también me permite relativizar mucho en el que no creo que sean departamentos estancos en el deporte, como deportista persona, como deportista pareja, como deportista de alto rendimiento, es decir, una persona equilibrada va a ser un deportista equilibrado. ya, No, yo no creo en la psicología deportiva entendida como abordar al deportista en una esfera solamente de rendimiento. No, creo que si un deportista tiene algún problema que deba ser abordado por un psicólogo, el problema deportivo no va a ser reflejo más que un problema personal, un problema de personalidad o un problema de cualquier otra índole. Y eso sí lo controlo, eso sí lo sé, y creo que más o menos lo tengo, entre comillas, presente siempre. De la misma manera que también identifico los que lo intentan y no lo pueden, o los que simplemente no lo intentan. Y bueno, y solo actuar en consonancia con casi todos. Creo que sí, que aunque parezca que no lo estoy pendiente de factores externos de todos ellos. claro. Bueno, pues esta era una de las preguntas, que si llevaban registros y qué tipo de registros llevaban, ¿no? Si eran registros en papel, en sistemas digitales como los móviles, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, estoy en mi despacho y no sé, lo tengo por aquí. Tengo el primer cuaderno, yo anotaba todas las sesiones de entrenamiento que hacía con cada uno de mis alumnos cuando empecé a hacer entrenamiento personal, y ya llega un momento que dices que es lo que estás contando, ¿no? O sea, que al final escribo ya pocas cosas, pero tengo claro absolutamente todo de cada uno de mis alumnos, entre comillas normales y entre comillas deportistas, ¿no? Sí. Y Jerónimo, pues nada, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado. Seguro que va a Nada, ser de gran utilidad y espero que también lo vean muchos deportistas jóvenes, porque muchas de las cosas que has dicho, ellos no lo, bueno, pues lo ven como el señor mayor este, que yo me acuerdo en el colegio con Gonzalo, ¿te acuerdas, profesor de matemáticas? Que era la gente decía, tus padres tienen 35 años, ¡hala, qué mayores!, ¿no? sí, sí. Y esto, pues fíjate, o sea, es como la segunda juventud o la primera juventud del alto rendimiento deportivo, ¿no? O sea, que tenemos... Sí, yo creo que el problema, o lo que tienen que tener presente los deportistas jóvenes es que no se es joven eternamente y que Claro, eternamente no se es una promesa. Y que estamos llegando a demasiadas ocasiones de que se pasa de, no me preguntes en qué momento, de como un pico, ¿es la promesa? No, es un veterano contrastado. ¿Cuándo ha sido la realidad? Y estamos perdiendo generaciones en muchos deportes en los cuales no existe ese momento, ahora que se utiliza la palabra meseta, en el cual es un deportista de alto rendimiento en su madurez. No, es promesa. Tienes 31 años. 34 es un veterano contrastado, o como quieran decirlo. Hay que ser menos condescendiente desde dentro y desde fuera, pero el propio deportista tiene que... Obvios, Fermín Cacho, campeón olímpico con 23 años. Te puedes ir a Ruth Beitia, campeón olímpica con 37, pero ni lo uno ni lo otro. Es decir, lo que no puedes ser siempre, no puedes esperar ser Ruth Beitia ni puedes esperar ser Fermín Cacho. Lo que tienes que ser la mejor versión de ti mismo y para eso hay una edad normal. Y si estás esperando a que ya lo seré, nunca lo serás. ujú, claro, claro, claro. Bueno, seguiremos tus consejos, espero que todos los entrenadores lo sigan. Muchas gracias por tu tiempo y Y bueno, gracias a ti. Y buen, espero que sea de interés y gracias. interesante seguro. Y ahora no cortamos, aunque luego voy a cortar, y hay mucha gente, mira, ahora mismo he estado leyendo algunas anotaciones que te mandaban, hay un montonazo de gente que ha entrado a saludarte desde Panamá te preguntan, te las lanzo todas y luego tú las contestas. Desde Panamá te preguntaban qué pasa con el maratón de Sevilla. Ahora mismo te está preguntando Bichal 42 que si entrenas atletas amateur. Entiendo que tendrán alguna manera de contactar contigo, si quieres coméntaselo ahora mismo. Y luego también te preguntaban al principio por información dónde se puede, dónde, literatura para aprender un poco todo esto. A ver, Sevilla. ¿Alguien sabe algo de este mundo hoy en día? O sea, no lo saben ni ellos. Lo único que sé de Sevilla es que al final de la carrera la llevan empresas, hubo un concurso, ganó una empresa, parece ser que ese concurso está impugnado y ha vuelto a salir al concurso. Al margen de esa parte administrativa,
pues creo que ahora mismo no sabemos si siquiera vamos a ir no sé, vamos a ir a casa de nuestros padres dentro de unas semanas. Es decir, es imprevisible, no se sabe. A día de hoy sigue programado, no está cancelado, pero no se sabe. La bibliografía. A ver, yo creo que lo que estoy diciendo es muy fácil de encontrar en cualquier... Yo no estoy dando grandes mensajes, o sea, estoy dando lo más sencillo del mundo, es decir, coger manuales normales de teoría de entrenamiento y es que no digo nada nuevo, al contrario, digo cosas que son tan obvias y dan de perogrullo que son sencillas de entender y creo que fáciles de llevar a cabo. Y no sé cuál es la otra pregunta. La pregunta de Bichael, creo que se llama, pregunta si entrenas atletas amateur y cómo va a contactar contigo. Sí, entro en algunos eventos amateur y bueno, pues me localizo, o sea, que debe A ser muy través de fácil, estas será a redes, través... ¿no? Exacto, suele ser sencillo. Claro, y ya, como anecdótico, por terminar, bueno, yo tengo un grupo de amigos, Lucas Leal, en Barcelona, que Sebastián, uno de sus amigos, trabaja con, bueno, Carlos, Lucas ha trabajado con Carlos Moyá, con deportistas de alto nivel que son realmente entrenados en la condición física de Sebastián. Y un día le preguntaba a Sebastián, digo, oye, como dice, no, como los tengo ahora todos fuera, digo, ¿y cómo trabajas con ellos? ¿No? O sea, esto es como porque al final el tenis está casi más fuera que en casa, ¿no? Me decía, dice, no, no, que era un poco, aquí aquello me sonaba chino, ¿no? Es un poco todo online, ¿no? Les mando las planificaciones y cada uno va haciendo, y decían el desorden que es la vida de un jugador de tenis, que excepto los que están muy claros en sus divisiones, luego la gente no sabe hasta el sábado que voy a poder jugar el lunes, etcétera, etcétera, ¿no? Y Exacto. esto ha llegado con la pandemia, ¿no? Bueno, tú ya lo hacías porque me sorprendía la cantidad de alumnos o entrenados extranjeros que tienes, como les mandas, y me decías lo de WhatsApp ayer, ¿no? A ver, primero el deporte, mejor dicho, el deporte no, la disciplina que yo entreno, como hemos hablado antes, el componente técnico no existe, es decir, es un plan de entrenamiento basado en números. A partir de ahí, pues bueno, uniéndolo con lo de antes, con las aplicaciones hoy en día, a través del Strip, de Moxie o de lo que sea, los que son números, yo los puedo ver inmediatamente de que la atleta acaba el entrenamiento. Es decir, todo lo que son números. Y luego lo que no son los números, lo que son el feedback del atleta, por suerte existen estos sistemas de comunicación hoy en día en el cual es muy fácil estar en contacto con todos. Y difícil era antes, cuando para mandar un entrenamiento a África tienes que usar un fax. Eso era Exacto. difícil. Y el fax no funcionara. Eso era difícil. Ahora mismo esto es muy sencillo. Y si yo entreno gente pues, en 4 o 5 países de Latinoamérica, entreno gente en 2 o 3 países de África, entreno gente dentro de España en Valencia o en Murcia o en Badajoz. Y hoy en día es sencillo y también es sencillo, me permite mi especialidad, es decir, un entrenador de, no sé, de tenis que no sea preparador físico, sino que sea entrenador, vamos a decir, técnico, o un entrenador de atletismo que tiene saltadores, tiene que estar con el atleta, si no es muy complicado. Lo Claro, mío, claro. dentro de lo que cabe, es bastante sencillo y la tecnología lo hace más fácil. Y luego, por la interacción humana que está muy bien. Sí, sí, sí. Pero el cuento ha cambiado, el cuento ha cambiado. Bueno, Jerónimo, muchas gracias por el rato largo que nos has dedicado al final y bueno, muchos éxitos. Cuenta que vas a tener que ponerte una vacuna casi seguro para poder viajar a Tokio. Este año, bueno, ya tienes atletas clasificados, o sea que viajarás. Ponerme vacunas para viajar, la primera vez que, ya como chascarrillo último, la última vez que fui a Eritrea, perdón, la primera vez que fui a Eritrea, fui al Centro Nacional de Vacunación, que está en el Hospital Carlos III. Me Ujú. tocó un médico ya que no había acabado la carrera antes de ayer y me dijo, ¿que dónde vas? Y dice, ¿y eso dónde está? Y me puso la vacuna del por si acaso. Y todas eran por si acaso. Y me llegó a pinchar en los dos brazos, en las dos piernas y otra vez en un brazo, además de darme una pastilla. Todo eso del tirón. O sea, de acuerdo que la del COVID es más deseada y vamos a pensar que, pero de vacunarme para viajar, después de aquella ocasión, creo que no me queda dado de pincharme. Bueno, entonces esto va a ser nada, ¿no? Si solamente es una, será muy sencillo. Bueno, seguro, seguro. El Japón, ¿no? O sea que, bueno, será solo una, será solo una. Jerónimo, muchísimas gracias y estamos en contacto. A ver si podemos Gracias. vernos en breve. A ver si es verdad. Muchas Gracias. Un gracias, abrazo. Jero. Venga, Hasta chao, hasta luego. luego.